Buenos días a todos y gracias por estar aquí en esta mañana soleada de sábado. Quiero agradecer a la organización de la reunión que me pidiera venir y que planteara y contara un caso de la vida real, ¿no?, si estamos aplicando las recomendaciones de las guías o no. Es un caso de síndrome coronario agudo. Se tratará sobre todo del tratamiento de la dislipemia o del tratamiento con estatinas, pero bueno, aprovecharé también para hacer algún otro comentario sobre algún otro aspecto que nos comentan las guías de práctica clínica. Este es un caso de un paciente bastante joven, a pesar de que luego vamos a ver que tiene bastante enfermedad coronaria, de 39 años, que era hipertenso y estaba en tratamiento. Había venido unos años antes a la unidad de hipertensión de nuestro hospital, donde le habían iniciado el tratamiento. Sabía o le habían hablado que podía tener el colesterol alto, pero para eso no hacía tratamiento, y era un fumador muy importante de 2 cajetillas al día. No contaba antecedentes cardiológicos ni familiares, aunque probablemente había tenido algo antes que había pasado desapercibido, y sí que estaba diagnosticado de un trastorno ansioso-depresivo y, aparte del betabloqueante que le habían dado para su hipertensión, pues tomaba estos otros fármacos. El problema agudo que presentó, estando en su casa, como pone aquí, en reposo, tiene un dolor intenso, centro torácico, con sudoración, taquipnea, etcétera. Y luego, cuando se le preguntó, parece que algo parecido tenía días previos. Sabía bastante bien a qué hora había empezado, porque estaba en su casa sentado viendo algo en la televisión e identificaba perfectamente la hora a la que había empezado. Esperó un tiempo y al final fue a su centro de salud, al punto de atención continuada de su área sanitaria, que está abierto a las 24 horas, y allí le hicieron este electrocardiograma en el que, bueno, se ve la elevación del ST aquí de infarto hiperagudo en las precordiales derechas hasta V4. Estaba hipertenso, la frecuencia cardíaca era buena y en el centro de salud pues ya pusieron en marcha el dispositivo de infarto con elevación del ST y llamaron, pues en Galicia esto funciona afortunadamente muy bien, llamaron al 061, le dieron aspirina, le dieron nitroglicerina para el dolor y, bueno, pues se intentó cumplir al máximo pues las recomendaciones. Estos son de las guías europeas. Hubo bastante, quizá, retraso del paciente. El electrocardiograma se hizo aproximadamente en los 10 minutos que piden en las guías y luego pues esto ya dependía un poco del sistema, pero bueno, afortunadamente nosotros muchas veces conseguimos estar aquí en por lo menos una hora, hora y media. Estos son guías europeas, las guías americanas aquí se ve un poquito peor, pero bueno, es prácticamente lo mismo, lo único quizá donde las europeas aquí ponen que a poder ser menos de 60 minutos, aunque se considera también hasta 90, los americanos aquí ponen 90, pero bueno, el resto para servicios o hospitales donde no se puede hacer intervencionismo urgente, etcétera, son las mismas. Bueno, entonces el paciente viene al hospital, se le hace una coronariografía, ahí en pequeñito pone la hora, pero bueno, la he copiado aquí, 23:57, es un poquito más de una hora desde que se le hizo el electro en el centro de salud y bueno, tiene una enfermedad coronaria trivascular con la coronaria, la descendente, no me voy a parar aquí mucho, tampoco yo soy hemodinamista, pero bueno, tiene la descendente anterior aquí ocluida, la circunfleja tiene una lesión en el origen y aquí también en donde sale esta primera obtusa marginal y bueno, esto es la misma coronaria izquierda en otra proyección y luego tiene, pues como vamos a ver, la coronaria derecha ocluida, ¿no? Por eso esto probablemente había sido un evento previo que hubiera pasado desapercibido. Bueno, se decide en base a esto, ¿no? La descendente anterior ocluida, oclusión de una diagonal, la circunfleja y la coronaria derecha, como veis, igual. Entonces se decide hacer intervencionismo sobre la arteria responsable, que en la localización electrocardiográfica pues, se identifica como la descendente anterior. Y entonces, bueno, se le hace una angioplastia primaria, se le coloca un stent en la descendente anterior y después también parece que cruzan una guía a la diagonal, pero ahí ya no le colocan ningún otro stent. No sé si es la última imagen esta. Sí. Bueno, entonces, después de esta revascularización, voy a plantear aquí una duda del tratamiento que podría ser qué tratamiento antitrombótico hay que aplicar. La aspirina ya habíamos comentado que se le había dado en el centro de salud, entonces ya habría que decidir qué otro antiagregante darle, si dar clopidogrel a dosis de 300 de carga o 600,
prasugrel, ticagrelor, acisimab y también qué tratamiento anticoagulante. Aquí también las guías europeas y las guías americanas son bastante parecidas. Recomendaciones clase 1, pues para los, aparte de la aspirina, están 1A, cualquiera de los bloqueadores de los receptores ADP, y luego 1B, prasugrel y ticagrelor, y las europeas el clopidogrel lo dejan como 1C, y respecto a los anticoagulantes, pues aquí están los anticoagulantes indicados en el procedimiento de la angioplastia primaria. Las americanas, como comentaba, son muy parecidas, aparte de la aspirina. Aquí lo que sí tienen los tres, el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor, con indicación 1B, luego el tiempo que hay que seguir, y los anticoagulantes pues también muy parecidos a los de las recomendaciones europeas. En este paciente en concreto, pues se le dio aspirina, que le habían dado en el centro de salud, se le dio una dosis de carga de clopidogrel de 600, esto fue hace un poquito más de un año, realmente es lo que estábamos haciendo, y se le puso heparina no fraccionada en hemodinámica. Desde la semana pasada, en Galicia ha habido un cambio de autorización de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y, en este caso de este paciente, síndrome coronario agudo con elevación del ST, añadido al ácido acetilsalicílico, se podría poner clopidogrel, que es el preferible para los pacientes de alto riesgo de sangrado y también para los pacientes anticoagulados, y ya nos dan el permiso o la autorización para utilizar prasugrel o ticagrelor en el resto de los pacientes, aún con algunas salvedades, pues que uno más en diabéticos, otro más en insuficiencia renal, etcétera. Entonces, siguiendo con el caso, el paciente ya pasa a la unidad coronaria, está bastante bien, a pesar de que la enfermedad coronaria tan extensa, está estable hemodinámicamente. Se le hace un eco, que aún con algunas alteraciones de la contractilidad que se ven mejor en las siguientes imágenes, pues la función global parece que está conservada. Sí, las alteraciones, sobre todo más a nivel apical, se ve que tiene cierta hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Era un paciente que se sabía hipertenso y estaba en tratamiento ya desde hacía tiempo, a pesar de ser joven. Bueno, entonces el tratamiento farmacológico que se inicia pues es seguir con la doble antiagregación, con lo que se le había puesto, iniciar beta-bloqueantes, iniciar ARA2, nitratos en principio el paciente estaba asintomático, con lo cual no se le pusieron, antialdosterónicos en principio tampoco, porque la función sistólica parecía conservada, no era diabético, y lo que nos ocupa sobre todo hoy era qué estatinas y cómo darle las estatinas, ¿no? Aquí de nuevo, pues las guías europeas y las guías americanas pues tienen bastantes paralelismos en cuanto a todos los otros fármacos, betabloqueantes, diecas, etcétera. Y entonces aquí ya también ayer se comentó varias veces lo indicado de dar estatinas desde el momento agudo, ¿no? Entonces, independientemente de que lo antes posible se recomienda tener un perfil lipídico del paciente, si el paciente en este caso, afortunadamente no, pero en este caso no estaba tomando estatinas, con lo cual vamos a tener su nivel basal de colesterol, pero hay que iniciar o continuar si tomara estatinas desde la admisión, si no hay ninguna contraindicación. Como veis, esto pues es 1A, y además las guías europeas, pues como van midiéndose por objetivos, pues lo dicen, ¿no? A las 4 o 6 semanas asegurarse de si se consigue el nivel de 70. Entonces, pues con las guías europeas en la mano, lo lógico es que empecemos a darle una estatina a altas dosis hasta que sepamos el nivel basal del que partía y luego ver cómo ajustamos para alcanzar 70, y en cuestión pues de un mes y medio, 2 meses, repetirle la analítica. Las americanas, esto, betabloqueantes y ECAs, todo igual, y después lo que sí dicen es que los pacientes sin contraindicaciones ya empezar directamente todos con 80 miligramos de atorvastatina. Dice precaución, por la vía de metabolización, la miopatía, etcétera, y luego aquí dice ajustar la dosis según los objetivos de LDL, colesterol y de no HDL. Estas guías americanas son también del año 2013, o sea que aquí tampoco se pusieron muy de acuerdo, porque los de las guías de infarto con elevación del ST pues todavía seguían pensando que iban a tener que conocer los objetivos de los pacientes. Si queréis que paremos en algún momento o hagamos algún comentario. No, acaba y luego discutimos el caso.
Entonces, se comentó ayer, yo tampoco quiero insistir mucho porque además ayer lo comentó la doctora Badimón y desde luego yo mejor que ella no lo voy a hacer. Hay mucha evidencia, ¿no?, del papel de las estatinas en el síndrome coronario agudo, no solo con su efecto de reducción del nivel del LDL, que van a tardar unos días en traducirse, ¿no? Esto es una revisión muy interesante del grupo de Verdecchia, donde analiza todas las posibles ventajas del efecto de las estatinas, no pleiotrópico, sino antiinflamatorio, de protección endotelial, etcétera. En este mismo aspecto es importante comentar que lo que se comentaba a veces de que si los primeros días baja el colesterol LDL, que si a lo mejor la cifra no nos va a servir para una referencia basal o no, de los datos del estudio lunar, que eran pacientes con síndrome coronario agudo, que se comparó rosuvastatina contra atorvastatina, sí que se vio como en los 3-4 primeros días puede haber una mínima variación de los niveles lipídicos entre el primero y el segundo día, pero luego son básicamente plana la línea, con lo cual es fácil tener como referencia el nivel del LDL, aunque lo tengamos en nuestro poder 4 días después. En la revisión esta que comentaba del artículo de Verdecchia, pues una de las cosas que se compara es los pacientes que no se les empezó a dar estatinas o que se les interrumpió la estatina frente a los pacientes que siguieron tomando estatinas o empezaron con estatinas en el ingreso. Y hay una diferencia muy importante de los eventos intrahospitalarios, o sea, ya de los primeros días, mientras el paciente está ingresado, de tomar o no tomar estatinas, ¿no? Estos son datos del registro Grace de pacientes de Canadá. Incluso también hay un análisis sobre la diferencia de empezar con la estatina el primer día, el segundo o el tercero, y de nuevo pues todo apoya que cuanto antes se empiece con la estatina, pues mucho mejor. La mayoría de la evidencia que hay de estudios, pues como pudieron ser los del PRUVIT, etcétera, era con atorvastatina de 80, ¿no? En este estudio lunar lo que se comparó fue 2 dosis de rosuvastatina con la atorvastatina 80 y se ve como el descenso en este escenario, además concreto de síndrome coronario agudo de rosuvastatina 20, pues es equivalente al descenso que se obtiene con atorvastatina 80. Bueno, el paciente evoluciona a su infarto que veis aquí, en las precordiales derechas, QS, con el ST elevado y la T negativa. Como os fijáis, no sé si antes hice mención, pero en la cara inferior el paciente tiene unas ondas Q que se corresponden con aquella coronaria derecha ocluida que habíamos visto. Llega la analítica que se le había pedido y, bueno, lo primero que llama la atención, tiene una troponina pues, bastante elevada, 132. La troponina de urgencias, que la supimos después de que ya estaba el paciente en hemodinámica, pues era una mínima elevación, 1,15. Y la analítica basal que llega, el hemograma, la glucemia, tiene también hemoglobina glicosilada y tenía ProBNP y un montón de determinaciones que en esa época además se estaban haciendo a todos los pacientes que ingresaban, normal. Y, bueno, una elevación de GPT de 72, un poco de GOT y de gamma GT. Y este es el colesterol del paciente, el perfil lipídico, que yo creo que podemos considerar su perfil lipídico basal. Y este paciente, pues bueno, tiene un LDL de 148, con lo cual aquí lo vamos a tener muy fácil porque va a ser reducirle la mitad para que lleguemos aproximadamente a 70. Entonces, al alta se le manda para su casa, bueno, con Adiro, aspirina de 100 y clopidogrel. Si el paciente llegara a lo mejor en este momento que quizá pudiera ser candidato a otro de los antiagregantes, pues durante el primer año por síndrome coronario agudo, pues habría que dejarle con un segundo antiagregante. Se le empezaron a dar dosis bajas de betabloqueadores de IECAS, el paciente ni estaba taquicárdico ni estaba hipertenso, con lo cual habrá que ir titulando poco a poco. Se fue de alta con atorvastatina 80, como se le había puesto desde el primer momento, y su tratamiento previo para el síndrome ansioso depresivo que tenía y un pantoprazol. Entonces, bueno, esto como ya nos lo sabemos de requete memoria, pues lógicamente las guías europeas nos van a decir que este paciente menos de 70, las guías americanas nos van a decir que hay que dar una estatina de alta intensidad con este grado de recomendación. El paciente está aquí en prevención secundaria, tiene menos de 75 años. Sabemos, ya esta diapositiva sí que nos la sabemos todos muy bien, que le tendríamos que dar o Atorva 40-80 o Rosu 20-40. Nosotros Rosu 20 no tenemos y el paciente se ha ido a su casa con Atorva de 80.
No sabemos si lo va a conseguir o no, porque bueno, muchas diapositivas, como hemos ido tratando el tema a lo largo de los 2 días, pues ya se han visto cuántos pacientes realmente alcanzan el nivel de menos de 70 o de reducción del 50%. Bien, sabemos qué dosis y qué estatina son las únicas que nos lo van a poder ocasionar. El paciente viene a una revisión a los 4 meses. Se encuentra bien, de momento ha dejado de fumar, lo cual, bueno, habrá que ver si es capaz de mantenerlo, porque parece que sí que se había asustado bastante. Sigue con el mismo tratamiento, pero le han reducido la atorvastatina a 40, porque en una analítica que se le hizo aproximadamente a los 2 meses del alta, tenía un LDL de 86 con una gamma GT de 128. Y entonces, pues, le redujeron la atorvastatina porque, bueno, la gamma GT triplicaba el valor normal y le habían bajado la torva. Entonces, bueno, antes de nada lo que hicimos fue, bueno, de momento dejarle así y pedir un control en un par de meses para ver realmente qué había pasado al bajar de 80 a 40. Y en relación a esto creo que lo comentó ayer también el doctor Cordero, hay un estudio muy interesante de unos italianos que han visto 1.300 pacientes, me parece que son, que se les había dado de alta a todos con atorvastatina de 80 y al cabo del año había un porcentaje importante de pacientes a los que se les había o cambiado la estatina o reducido la dosis. Unos realmente por efectos adversos o alteración de pruebas hepáticas o intolerancia del paciente y otros, bueno, pues que probablemente pues les había parecido que los objetivos estaban más o menos cumplidos y se habían bajado. Y entonces lo que analizaron fue los eventos en los pacientes en los que se había reducido la dosis, ¿no? Y como ven aquí, pues incluso cuanto antes había sido la reducción, pues más eventos, ¿no? Los que se les había reducido entre 1 o 2 meses después del alta tenían al cabo del año muchos más eventos y luego también los que se les había reducido al final del año. En media, los pacientes que se habían ido de alta con 80 de atorva y seguían tomando 80 de atorva al cabo del año, pues tenían un LDL de media de 79 y los pacientes a los que se les había cambiado a una estatina de intensidad moderada, pues el LDL se había colocado aproximadamente en 108. Entonces, nuestro paciente viene a los 2 meses cuando ya tenemos la nueva analítica y, bueno, este es su electro, le ha quedado aquí esta zona de necrosis y tiene esta analítica con la mitad de atorva de la que se había ido de alta. Sí que es cierto que la gamma GT de 120 y pico ha bajado a 66, pero el LDL, que estaba en 80 y algo, pues se ha colocado en 107. Entonces, un poco la cuestión pues es eso, ¿qué hacemos con este paciente? Se encuentra asintomático por lo demás, sigue sin fumar, pero realmente vimos qué coronariografía tenía con aquellas lesiones tan extensas y tan difusas y vemos qué perfil lipídico tiene ahora. Entonces, bueno, habría que plantearse si seguimos con el mismo tratamiento y nos conformamos, si volvemos a la torva y vamos vigilando un poco las pruebas hepáticas y, bueno, también mantenemos la gamma GT alrededor de 3 veces lo normal, vigilando que no vaya más. Asociamos ezetimibe, también se estuvo comentando antes. Asociar fibratos no creo que tuvieran ningún interés, pero bueno, era también por dar una opción. Tenía unos triglicéridos cercanos a 200, pero tampoco muy exagerados, o cambiar la atorvastatina por otra, ¿no? Entonces, bueno, la última diapositiva, que es esta, que es otra que también hemos visto varias veces, pues es la de la eficacia de las estatinas según las dosis y, bueno, he puesto aquí la raya del 50% un poquito con las opciones que podríamos plantearnos. Y esto es mi caso. Muchas gracias, Pilar.